La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Hoy es jueves y sí, ya sabemos, pero mañana es viernes y no es cualquier viernes, es el día de la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa Agrícola que venimos anunciando durante estos días. Vos sabés, si no sabés te cuento, Fran, Dale. la uso a ella de... La Asamblea es el lugar donde los socios de una cooperativa, de una mutual, de un club, escuchan qué hicieron estos tipos a los que designamos durante un año para que administren lo nuestro. Bien. Básicamente es eso. Entonces esos tipos, consejeros, directivos, lo que fuese según el club que sea o la institución que sea, me dicen, mira, hicimos esto, este es el balance, ¿qué les parece? Y los asociados dicen, bien, bárbaro, o me parece que, suele pasar en algunos lugares, eso es lo que va a pasar mañana en la Cooperativa Agrícola Ganadera. Y nosotros también queremos saber un poco qué va a pasar, qué pasó durante este año. Por eso lo invitamos al presidente de la cooperativa, Claudio Giolicetti, que va por su año no sé cuánto. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Bien, bien. Me alegro ¿Cuántos mucho. años en la presidencia de la cooperativa? 4 años. Poco. ¿Te queda para mucho todavía? No. ¿No querés saber más nada? No, ya pasé los 60, vos Y lo sabes bien. Estás en la... Sí, somos de la clase. Estás en la... Viste que el turco Asís dice que en los 50 es la edad del poder, pero se puede tirar hasta los 60 y pico también. Sí. De hecho, mira, Trump, Putin, son todos tipos de 80, 70. No, yo creo en eso de que, digamos, tenemos un poco más de cuerda, ¿no es cierto? Ujú. Pero uno puede ocupar otros espacios, otros lugares y sin necesidad de estar en la presidencia. Con el paso del tiempo creo que hemos logrado conformar un consejo donde tenemos muy buenos representantes, con gente de todo tipo, ¿no? Ujú. Porque tenemos la gente muy fierrera, muy del campo, que sabe mucho de tecnología, de todo eso, del día a día, y también tenemos muchos profesionales que hacen un interesante aporte desde otro lugar, y tenemos la presencia de la mujer, Sí. que a mí, que me ha tocado ser presidente en este último tiempo, yo las valoro muchísimo porque en el rol institucional, que tal vez sea el que más te hace estar en contacto con la comunidad, con las instituciones, viajar, todo eso, a mí las mujeres me han acompañado muchísimo, digamos, en ese rol, ¿viste? Y a la hora de tomar decisiones importantes o decisiones difíciles, ¿es cierto que aportan una mirada distinta? Sí, obvio. Y es un consejo muy participativo, muy comprometido, y donde nos escuchamos todos. Y de ahí Entonces el tratamos de tomar presidente, la mejor decisión. entonces el presidente, si bien tiene una responsabilidad mayor, no es el único responsable. No, creo que, no sé, uno lo ha visto con los chicos que han estado antes en presidencia, pero si tengo que decir algo que me define un poco en este rol, he tratado de ser un moderador, que todos tuvieran la oportunidad de expresarse. Después, bueno, a veces por el trabajo de comisiones, donde cada uno se anota, donde se siente más cómodo, porque es más afín a ese tema. Por supuesto, digamos, hay gente con más propiedad para hablar de determinados temas, ¿no es cierto? Bueno, Pero te puedo decir vos, porque nos conocemos hace 40 años, desde cuando éramos jóvenes. Claudio era secretario de la Juventud en el primer gobierno democrático de Pose, en el 83, 84. Jorge Recha. Y yo, como era mucho más joven que él, mentira, la clase, integraba esa Secretaría de la Juventud, así que nos conocemos hace mucho. Después trabajé muchos años con él en TV Cop. Pero vos, Claudio, que tenés una larga trayectoria de observar incluso el cooperativismo, esto que se da ahora, no solo en la agrícola, en las que conocemos acá, en las mutuales también, los consejeros son los que toman las decisiones, cuando eso no se daba antes. ¿Qué fue lo que pasó para que cambie? Y pasaron cosas, ¿no? Pero esencialmente creo que también la forma de comunicarnos ha modificado mucho, porque yo, que tengo a mi papá con una larga trayectoria en el cooperativismo, y yo me acuerdo de cuando él se pone a contar, y él te decía, viste,
estábamos en el medio del campo y una vez al mes, a la noche, había que venir, digamos, a participar de la reunión de consejo. Y bueno, qué sé yo, las historias, que mi mamá por ahí se quedaba sola en el medio del campo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pero era como que una vez al mes se venía, se participaba en una reunión de consejo. Y Te a lo mejor, enterabas un poco de lo que pasaba, pero ¿qué había pasado durante ese mes? por eso, viste, está la famosa frase de hablar de gerentitis, ¿no? Sí, En el tal sentido cual. de decir que por allí ha sido un mal que se ha padecido dentro del cooperativismo en algunos tiempos y en algunos lugares, ¿no es cierto? Ya no existe, acá por lo Yo menos. creo que mucho se ha ido erradicando. Ujú. Yo creo que el agrícola totalmente, pero por supuesto que pasaron cosas y eso empezó o trajo aparejado una renovación muy importante en el ámbito del consejo. Por eso hoy en día, digamos, tenemos esta mixtura de integrantes del consejo que todo el mundo aporta de diferentes lugares, pero también esta gente que lleva muchos años en el cooperativismo y que se ha formado y que ha crecido, como el caso de Cristian, Ujú. que tenemos en la gerencia, él te obliga a participar, Claro. ¿entendés? Ahí está la diferencia. No toma decisiones No, solo. es como decir, está bien, por supuesto que hay un grupo en la semana, si bien nosotros también por un tiempo buscamos erradicar el tema de la mesa chica Ujú. y hacer lo que nosotros le decimos la mesa ampliada. Bueno, hay algún tema de urgencia, se convoca a todo el mundo. El que puede, participa. Y el que no, no, respeta a los que pudieron participar y acompañar en algo. Por supuesto, no son temas ultra importantes, sino lo que hace a la dinámica Sí, sí. que pueda acontecer, ¿no es cierto?, en alguna situación que hay que resolver. Entonces, desde ese lugar es como que se le ha tratado de dar participación a todos y estos nuevos funcionarios de estos nuevos tiempos es como que toda la semana te están llamando y consultando, Sí, digamos, sí. como que Hay una demanda el de eso. paso diario por la cooperativa y eventualmente charlar un ratito, o los que tenemos los principales cargos, pasar, ¿sí? Paso, Bueno, hace falta pero que ahí está la hablemos algo. diferencia con lo que contabas vos de tu papá. Tu papá u otros presidentes de cooperativas venían una vez por mes o una vez por semana al pueblo a hacer las compras y se pegaban la Y vuelta. claro. Vos tenés la posibilidad, vos o cualquiera, de pasar todos los días porque van a hacer una compra, porque un trámite. Entonces podés estar más empapado, enterado Sí, y sí, tomar sí, decisiones. sí. Y además el hacer de la cooperativa es mucho más dinámico con el paso de los años. Lamentablemente, a lo mejor, bueno, eran muchos menos las decisiones que había que Ujú. tomar o había más tiempo, digamos, para resolver alguna cosa. Hoy en día es todo muy Sí, dinámico. sí. Si vos ves desde la magnitud, digamos, de la cantidad de empleados, de la masa de asociados, de la cantidad de servicios que brinda una cooperativa, de ampliarse a sucursales, digamos, es todo mucho más Sí, sí. dinámico hoy. Hablando de ampliar y de estas cuestiones, sin dudas, la planta que se está construyendo en Belleville, que avanza bastante rápido, es la inversión más grande, la meta más importante de la cooperativa. ¿Cómo está esa obra? ¿Para cuándo? ¿Hay plazos? Sí, sí, sí. Realmente, más allá a veces de las dificultades climáticas, de algo que está al aire libre, ¿no es cierto? Pero no, hasta hace poquitos días atrás inclusive se traía en el plan de obra 10, 15 días adelantado. Adelantado. Adelantada la obra, sí. Es una obra con un seguimiento que va realizando ACA del proyecto, muy interesante, por supuesto, acompañado por la cooperativa, pero digamos que nosotros nos apoyamos mucho en ellos porque tienen toda la experiencia. Imagínate vos que están construyendo permanentemente este tipo de plantas en diferentes lugares del país, en este último tiempo que han tenido mucha expansión en el norte de Argentina, acá. Después, los modelos se replican con algunas variantes, con algunas modificaciones, porque ahí sí interviene, en este caso la agrícola, planteando un poco su necesidad y decir esto nos gustaría que sea así, aquello, pero digamos que hay un modelo preestablecido de este tipo de plantas, ¿no? Así Hablabas que, de necesidad. Y bueno, ¿cuál es la necesidad que va a satisfacer esta planta? ¿Para qué se va a usar? Porque la gente dice, ¿por qué una planta en Belleville? Dicen desde la calle. sí. ¿Cuál es el objetivo? Eh,
fundamentalmente, o sea, te lo resumo en esta idea. Si vos mirás hoy en día cuando empieza una cosecha, vos ves cada vez maquinarias más importantes que salen a cosechar, ¿no es cierto? Los tiempos de cosecha se acortan totalmente, digamos, y los rindes de los granos que vos levantás han ido también superándose permanentemente. Y nosotros seguimos teniendo las plantas de acopio. Sí, de hace 30 años. De hace un montón de años. Entonces ahí no hemos crecido proporcionalmente o en relación a lo que ha crecido la tecnología en el campo, y eso nos ha ido marcando grandes diferencias. Entonces, sumamos una planta de acopio en parte que tiene su buena cantidad de años, con su desgaste lógico, con refacciones que hay que ir haciendo permanentemente. Sí, hemos ido incorporando instalaciones más nuevas, como las celdas que se fueron haciendo, y una planta chica que se adquirió en Wenceslao Escalante, al sur, como una especie de pulmón que utilizamos y también nos sirve para, digamos, la parte sur y los productores que tenemos en esa zona. Pero claro, cuando llega la época de cosecha y se produce estos cuellos de botella que más allá de la logística que vos busques desarrollar, de tratar de ser más eficiente año a año, estos cuellos de botella, estos tiempos de descarga se complican, ¿no es cierto? Y entonces, esto lo venimos observando desde hace mucho tiempo, pero bueno, la cooperativa tenía otras prioridades que resolver. Y a medida que fuimos ganando en solidez en estos años, entonces nosotros decíamos, estábamos en el día a día tratando de solucionar un montón de temas, un montón de conflictos, de problemas. Después empezamos a ver las cosas a corto plazo, las refacciones que había que hacer, inversiones que había que hacer, que en su momento se dejaron de hacer. Entonces como que todo se había retrasado un poco en las diferentes áreas, con los servicios que hubo que ir optimizando. Pero digamos, ¿cómo proyectás a un futuro o cómo pensás en las próximas generaciones si no tenés proyectos a mediano y largo plazo? Sí. Y eso era lo que le estaba faltando a la agrícola. Lo que vos decías, pero ¿cómo encaramos un proyecto a mediano y largo plazo? Porque todo te da temor, te causa, te metes en un riesgo importante. Primero lo económico y segundo en un país inestable como el nuestro. Exactamente. Entonces, bueno, a raíz de ese vínculo que se fue recuperando con ACA, creo que ellos mismos se asombraron y en algunos congresos nos pusieron de modelo, primero de lo que se hizo mal y después de lo que se hizo bien, ¿no es cierto?, en un tiempo récord de recuperación de la cooperativa. Y entonces, a raíz de estrechar ese vínculo, bueno, fuimos hablando con ellos y encontramos algunas personas en ACA que realmente nos motivaron y nos incentivaron a que no tuviéramos, que ya dejáramos de tener ese temor de empezar a mirar más allá, que lo teníamos que hacer. Y bueno, dice, armen algún proyecto que realmente los ilusione, que sea algo necesario. Así que bueno, al principio con timidez nos sentamos a discutir hasta que se le fue dando forma. Viajamos a Buenos Aires un par de veces, encontramos buen eco, buena respuesta, porque era el tema cómo financiar todo esto. Claro, es muy costoso. Porque es algo que tiene que quedar bien en claro, o sea, la cooperativa no podría encarar esta inversión de esta magnitud en este momento, porque sabemos que tenemos que ocuparnos de muchas otras cosas en el día a día, ¿no es cierto?, que están pendientes. Entonces, esto solo no lo podríamos hacer, había que buscar una financiación. ¿Esto va a ser como una especie de centro de acopio desde ahí o un nodo? Digo, pensando, ¿sabes qué? En que en alguna vez en Argentina tendremos que tener trenes para transportar semejante cantidad de producción desde todo el país. ¿Y esa puede llegar a ser la vía? ¿Lo han pensado de esa manera? Nosotros lo que, digamos, antes de llegar a ese lugar de Belleville, estudiamos un montón de posibilidades. Al principio lo pensamos como algo mucho más cercano a Poce. Claro. O sea, ya sabemos que en el lugar donde estamos tenemos ciertos inconvenientes, ¿no es cierto?, porque tenemos ciertas instalaciones que tienen antigüedad, el desgaste lógico,
pero si quisiéramos ampliarnos en esa zona, tampoco no es tan fácil encontrar un espacio de determinada magnitud ahí en esa zona. Entonces teníamos que pensar, obviamente, salir fuera del radio urbano, que creemos que era necesario, porque ya sabemos que hay determinados problemas, como se suele originar con la cascarilla del maíz y todo eso, que obviamente también repercute en la población. Sí, sí. Entonces también tenemos que ir viendo ese tipo de cosas. Buscábamos hacia un lado, encontrábamos ciertas complicaciones porque no había gas natural cuando te vas para el lado de Montevideo, siempre te queda la duda del estado de la Ruta 6 y todo ese tipo de cosas. Buscamos hacia el otro lugar, bueno, fuimos detectando algunos lotes, algunos campos o el camino hacia Belleville, digamos, pero bueno, los propietarios que consultamos no tenían intenciones de vender. Es que son campos productivos. Claro. ¿Quién te va a vender, no sé, 10 hectáreas, Claro. 15 de Claro. producción, de muy buena producción? Te arrancan la cabeza, vamos a hablar. Te la Entonces, cobran cara. directamente no tuvimos eco, ni siquiera alguien nos esbozó decir no cuánto vendo. están dispuestos a pagar. O sea, no surgió posibilidad en lo que nos interesamos. Por supuesto, después surge esta posibilidad de Belleville, que alguien nos acerca. Bueno, al principio mirábamos un poco y después empezamos a analizarlo en profundidad. Y empezamos a ver que podía tener cosas muy convenientes, que no debía asustarnos el hecho de que estuviera un poco más alejada de Justiniano Pozzi. Porque todo esto lo entendemos como un sistema general y el hecho de descentralizar y ramificar, porque ha ido creciendo la masa de asociados, los productores hemos ido creciendo en acopio y digamos, hay gente que aporta hacia el sur, digamos, en una zona que traspasa las barreras de Escalante, de Laborde, ¿no es cierto? Y lo mismo nos sucede hacia el norte, donde tenemos muchos productores que operan con la cooperativa agrícola, y más allá de Belleville también hacia el norte, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la decisión fundamental está sentado como un punto muy estratégico, muy estratégico. Que inclusive la gente de acá, si nosotros empezamos a tener alguna, por ahí nos quedaban algunas dudas, nos terminaron de dar el empujón final porque lo veían como un lugar clave. Claro. Clave. Mirando, digamos, la autopista pegada y la salida a los puertos hacia Rosario, ¿no es cierto? Para los dos lados, para cualquiera, Exacto. para Acabío o para los puertos. Y se trabaja una gran cantidad con Acabío, con el tema del maíz, donde allá tiene que llegar el maíz sin humedad a Acabío, no te recibe el maíz con humedad. Y poder tener una planta con acondicionamiento es fundamental, digamos, porque nos permitiría oxigenar la planta de Pozzi en este tema que más nos preocupa, que es el maíz. Claro. Sí, porque el maíz, recordemos, y para la gente que no conoce, produce mucho volumen de granos. Mucho volumen. Exacto. Entonces, hay un momento de la cosecha que se junta además con la de la soja y debe ser un dolor de cabeza todos los días para ordenar todo eso. Más con todo eso que vuela y más con que, digamos que con el paso del tiempo, digamos, muchos productores cada vez más, digamos, cosechan con humedad el maíz alta. temprano. Exacto, con humedad alta si se quiere. Nosotros, si bien tenemos una secadora que tiene mucho tiempo, no todo lo podemos secar acá. O sea, cuando pasa una determinada humedad, tenemos que derivarlo hacia otros lugares que no son de la cooperativa. Entonces, ahí teníamos un problema central, ¿no? Entonces, Claudio, clarísimo entonces cuáles son los beneficios. Perdón, no te pregunté plazos. ¿Para cuándo estará eso listo? ¿Se sabe? Bueno, aprox, como se dice ahora. La fecha ahora. de inauguración está pautada para marzo, abril del próximo año. ¿Ya ahora? Sí, esta primera etapa, sí. Uy, bueno. Sí, ya alcanza a entrar la cosecha gruesa, va a estar ahí. Y bueno, ahí tenemos nuestras dudas. No te estoy apurando, estoy preguntando. No, nosotros estamos más apurados que vos. Seguramente. Lo deseamos con todo el corazón, pero obviamente siempre entendemos que, bueno, en la ahora digamos que ya prácticamente participan un montón de empresas en el montaje de todo esto, pero la empresa que más ha trabajado es Arinco, ¿no? Con toda la parte de obra civil.
ellos ya a mediados de diciembre están terminando todo. O sea, ellos se van. Toda la parte de Entonces, hormigón sería. exacto, todo el movimiento de tierra, la conformación de las playas, todo Pero ese tipo después de hay que cosas. armar arriba. Bueno, por eso digamos que ahora hay 3 empresas que son las que más han estado trabajando, que es toda la otra parte de montaje de la planta de acopio en sí. Bueno, ahora también toda la parte de combustibles del agro, ¿no es cierto? Que ahí se está montando todo. Pero después, claro, queda un poco toda la tecnología que hay que instalar, digamos, en todo esto para comandar todo lo que va a ser la planta, ¿no es Si en vez de cierto? marzo es abril, tampoco pasa nada, es una obra muy grande. Y no, entendemos que va a estar, digamos, muy jugado en el tiempo. Ojalá que nos pueda aportar algo en esta cosecha. Y si no, bueno, será para la próxima ya con toda... Que ojalá sea buena de nuevo. Por supuesto, no sé. Una última, para no hacerte perder mucho tiempo. ¿Cómo ha sido el año, el balance que cierran ahora en un año con tantas cosas que pasan en Argentina? Sí, obviamente, más allá de todos los avatares que tiene nuestro país, sus vaivenes, consideramos que siempre que el productor pueda hacer de una buena, muy buena cosecha, eso, digamos, acomoda una situación bastante buena también para la cooperativa, ¿no es cierto? Somos un reflejo de lo que le pasa al productor. Creo que en líneas generales este periodo que analizamos hasta el 31 de julio, que comenzó el 1 de agosto del año pasado, ha tenido en cuanto a cosecha un resultado general de bueno, muy bueno, salvo algunos focos climáticos que nos jugaron una mala pasada, digamos, en 2 momentos del año, fines de noviembre y el de días antes de la cosecha gruesa en la parte sur de Escalante, de la Borde, Sí. sumado a la intensa sequía del norte argentino en el Chaco, que lamentablemente las últimas 2 campañas y media fueron lamentables. Gracias a Dios, esta que están levantando ahora Pinta linda es esta. muy buena en el Chaco, con los resultados del trigo y ahora con el girasol. Realmente los resultados están siendo muy interesantes para ellos, así que nos alegramos muchísimo. Así que bueno, en líneas generales la cosecha fue buena, muy buena, y eso trae aparejado, bueno, un movimiento interesante. No hemos tenido, ya veníamos logrando acopios récord, digamos, este último tiempo. Bueno, no ha sido un acopio récord, pero consideramos que ha sido muy bueno, precisamente por estas situaciones climáticas que menguaron un poco, y la escasez del norte la hemos sentido, ¿no es cierto? Porque nos hace también un aporte interesante. Pero el resultado general del balance es bueno, con un buen funcionamiento de todas las áreas. Tomándolo al resultado, que si bien es bueno el resultado general, con cautela, porque creo que la situación del país exige eso. Mirar las Y cosas bien con del cautela. agrícola siempre se Sí. dijo que eran los gringos pijoteros. No sé si es para tanto, pero siempre fueron mucho más cautelosos, ¿no? Sí. Que nadie. Pero bueno, en el día a día vos estás viendo lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque hay un mercado que está contraído. Sí. Yo lo hablo desde el lugar también de nuestras industrias, ¿no es cierto? Sí, sí. Que nosotros le damos mucho valor al rol de nuestras industrias, y bueno, por supuesto que si bien el balance que han cerrado ha sido bueno, pero bueno, se empieza a ver, digamos, ese tipo de cosas donde, digamos, el consumo está retraído, donde crece la competencia porque vos tenés stock y querés vender, los márgenes se achican, los gastos fijos han crecido. Entonces todo eso presenta un panorama general que ya nos vienen advirtiendo desde arriba, la gente de ACA, ya desde hace un tiempo, que es momento de ser cauteloso, de obrar con prudencia, lo cual no quiere decir paralizarse, ¿no es cierto? Pero sí obrar con prudencia, porque ya no está la inflación de antes, que tapaba todos los errores o disimulaba todas las ineficiencias. Ahora realmente se ve lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y eso nos obliga a manejarnos con cuidado, porque creo que es eso, en definitiva, lo que nos está confiando el asociado de la cooperativa. Pero estamos conformes con lo logrado, sí. Claudio, gracias por este rato. Éxito, suerte para mañana.
Déjame puntualizar que la asamblea es este viernes, 18:30. Este año, ojo, es en el Salón del Virgen Niña. Aquí se debe el cambio, ¿no? ¿Ya quedó chico el centro de jubilados? Sí, y además también teniendo en cuenta que vamos a tener el servicio del Virgen Niña, Claro. consideramos que era más importante que estuvieran estuviéramos en casa. de ellos, digamos. Así que los esperamos en el Salón del Virgen Niña, el horario es 18:30, 1 hora de tolerancia, así que es el momento, como bien decías al comienzo, de rendir cuentas. Sabemos que hay gente muy entusiasmada con la cosecha por estas horas, no sé qué va a pasar con el clima, así que si el asociado tiene la posibilidad de acompañarnos, realmente nos interesa que marque presencia este viernes a la tardecita en el Virgen Niña. Muchas gracias. Claudio Gioricietti es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola de Justiniano Pozzi. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.